Muy buenas, bienvenidos a otra serie de Mere Finance. Vamos a hablar del por qué el precio de la vivienda es casi inasequible, es imposible. Vamos a hacer un análisis reexplorativo porque hay mucha gente que dice que no es porque se imprimió mucho dinero, entonces el crédito fácil hizo que todo el mundo comprara casa, entonces no hay suficiente oferta para tanta demanda, pero puede que sea porque hay cambios estructurales en la economía que se deben de revisar. Entonces, no se olviden en suscribirse y empecemos entonces. Lo que pasa hoy en día es, sí, hay un crecimiento importante en las tasas de interés. Pasamos de 3% a 7% en las tasas de interés de hipoteca a 30 años. Estamos en 7.18. La de 15 es 6.5. Y el promedio continúa subiendo y subiendo y subiendo. Entonces obviamente se hace difícil, no solo para el comprador, porque tiene que financiar ahora el 7% en vez del 3%, sino también al vendedor, porque también si va a vender la casa, tiene que ir a comprar una casa, si no la ha pagado, al 7% en vez del 3% en que estaba pagando. Entonces su cuota mensual de hipoteca también sube. Entonces, en términos de el panorama, el índice de precios ha subido 3%. Ahora el Case-Shiller, que es el que muestra el precio de las casas que se han vendido. O sea, una casa que compré yo y la ponemos en 5 años y se ha vendido 3 veces, por ejemplo, ¿cuánto ha cambiado ese precio? Está bajando, pero las aplicaciones de hipoteca en la última semana subieron y las ventas pendientes, que es el gran problema, está bajo en 14%. Es lo que decimos, el mercado no se está moviendo porque las ventas pendientes es lo que mueve el mercado. Entonces vamos a dar un ejemplo de cómo se desarrolla un proyecto inmobiliario para que tengan en cuenta que es difícil bajar el precio aún con tasas de interés tan altas. Entonces, obviamente se necesita un lote para desarrollar el proyecto. Más o menos en Estados Unidos son 10 hectáreas. La hectárea está saliendo alrededor de $150,000. Tenemos 150,000 por 10, 1.5 millones. Ahí está claro. Ahora, gran problema es que ojalá se pudieran usar las 10 hectáreas, pero aquí hay arbolitos y las agencias estatales dicen, bueno, estos árboles sí, estos árboles no, entonces esto no se pueden quitar, construye alrededor de eso. Quizá también aquí hay un río o un humedal por acá, entonces tampoco se puede usar. Se necesita también el viaducto, las calles, las carreteras. Todo esto se le va quitando y le va quitando al lote, al desarrollo. Termina siendo más o menos el 30% en terreno que se va, no al desperdicio, pero que no se puede construir. Entonces estamos hablando de 7 hectáreas que terminan siendo del 1,5 millones. Ahora, para financiar esto, las tasas de interés son de 9 a 11%, en Latinoamérica también, y más o menos duran 2 años en desarrollar esto, porque no solo es llegar y desarrollar, se necesita pasar los permisos a las autoridades regentes o a las municipalidades. Entonces, 2 años, se pierde el 30%, estamos hablando de $1,5 millones. Este costo termina siendo con interés y todo más o menos de $3 millones sin haber siquiera desarrollado o vendido nada. Entonces, ahora, el concepto en muchos países es que, o en Estados Unidos también, es que la gente quiere sus casas poco distantes del vecino. Distante me refiero por lo menos a una separación. Entonces, si estamos hablando de lotes interesantes, podemos hablar de lotes de 0.25 hectáreas. Entonces, si dividimos 7 entre 0.25 nos daría 28, más o menos 28 lotes, lo que vamos a sacar para el desarrollo en esas 7 hectáreas. Teniendo esto en cuenta, simplemente hagamos el cálculo. Cada lote sale más o menos en 110,000. Si quitamos 3 millones, lo dividimos entre 28 lotes, nos darían lotes de
$110,000, quizás $120,000 si queremos ganarle un poco más, o a veces los costos que se necesitan para desarrollar esto quizá puede ser más de 3 millones o salen 27, entonces $120,000, y para venderlos y generar algunas ganancias ya serían $200,000. Entonces, sin desarrollar nada, cada lote ya está en $200,000. Ahora, las casas, vamos a hablar en términos de metros, de pies cuadrados. Hablemos de casas de 1,800 pies cuadrados, que son similares a 175 metros cuadrados, que son casas ni tan pequeñas ni tan grandes, son apenas. Lastimosamente, o no lastimosamente, la situación actual es que 2/3 partes del costo viene de la mano de obra. Es muy caro construir, al menos en Estados Unidos. Y ya para así tener un promedio de cuánto se va en el pie cuadrado, por pie cuadrado, es más o menos $200. $200 con esto, usando material regular, o sea, material que apenas sin lujo, y teniendo mano de obra que usted negocia con el contratista o con el arquitecto. Entonces, $200 por pie cuadrado, sería por 1,800. Esto sin terminar, digamos, el sótano o tener grandes adicionales. Terminamos en $360,000 más los $200,000 que tenemos acá. Una casa termina siendo mínimo $560,000. O sea, ese es el costo que un desarrollador para ganar algo tiene que sacar. Y sacaría solo el dinero en la venta del lote. Ahí está sacando $80,000 en la venta del lote. O sea, no estamos aquí hablando de que no sacó nada realmente en la casa, sino es por el lote. Ahora, esto tiene muchas variables, porque eso estás apuntando a una demografía que tiene una clase media. Si quieres aumentar un poco el valor de la casa, esto no va a ser $200, ya van a ser 300. Si quieres meterle un poco más de acabados, entonces el precio ya no sube a 360, ya va a subir pues hacia 540. Solo la casa más $200,000, esto termina siendo pues arriba de $740,000 mínimo una casa. Ahora, eso también tiene mucho que ver, porque si quieres entonces vender casas de menor envergadura, pues puedes reducir el tamaño de lotes, pero al reducir el tamaño de lotes sube el costo del lote, así también. Entonces tampoco le puedes sacar mucha ventaja a la construcción, porque al reducir los lotes, entonces bajas el precio porque la gente quiere casas más amplias y pagan por eso. Ahora, si las casas las quieres vender más caras, pues hay que subir. Al contrario, o sea, si quieres vender casas más baratas, hay que subir el número de lotes, entonces baja el costo, pero ya no las puedes vender por este precio. Si quieres vender más caro, pues haces casas más baratas, pero tienes que bajar el número de lotes para aumentar el nivel del terreno, pero eso lleva también a aumentos en costos de mano de obra y vivienda, porque ya no va a ser a $300, ya va a ser a $400. Entonces, mínimo, en este ejemplo, teniendo todo lo básico y las variables, más o menos para una población media, son $560,000. Ahí está. Y eso en ciudades que todavía tengan terreno. Entonces, esa es la situación al menos de la vivienda. Vamos a ver entonces cómo se arregla esto, porque de un punto a otro, incluso quitándole todos los costos de regulación, no va a haber mejora. Hay un problema estructural. Entonces, el gran tema, sí, se puede quitar mucha regulación, se puede hacer quizá que los robots nos ayuden a automatizar los mecanismos de construcción, qué sé yo. Pero realmente el problema es que hay un cambio estructural en la economía, porque antes la gente podía comprar casas, los abuelos, los papás de uno,
con un solo salario o sin trabajar tan extenso que podían comprar, pero ahora es difícil. Entonces vamos a ver por qué. Abajo está la compensación de empleados, o sea, los salarios en proporción al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y arriba están los beneficios empresariales, o sea, la cantidad de porcentaje de retorno que está teniendo las corporaciones. Entonces, si vemos antes de los 80, era más o menos 50%, o sea, 49, 48%, 50% era lo que se llevaban los trabajadores. O sea, si yo tengo un taxi o tengo una máquina, la ponía a trabajar, me entraba $1,000,000, 500,000 iban costos laborales, 500,000 los tenía yo, entonces costo. Mientras que el 50%, y tiene razón, vamos a ver que hay una relación inversa, por eso ponemos que negativo a P, que es la correlación, porque tiene sentido, los salarios son un costo. Entonces, si el retorno al capital sube, o sea, si estoy generando más dinero, es probablemente porque o estoy encontrando eficiencias o estoy negociando menos salarios, porque los salarios se comen los rendimientos. Entonces, decíamos, cuando el retorno al capital caía, la compensación de empleados como porcentaje del Producto Interno Bruto subía. Tiene sentido. Hasta los 80. ¿Qué pasó en los 80? Bueno, y arriba el 6% el retorno al capital durante casi 60 años. Los 80 la manufactura se fue al piso. Primero en los textiles se fue mucho a Sudamérica, en Estados Unidos. El acero totalmente colapsó en Estados Unidos, por eso se ven en los estados de Indiana, Pensilvania, Virginia del Oeste, Ohio. Totalmente pueblos que se quedaron sin 30-40% de su población porque simplemente la gente se fue porque ya no había acero, porque se fueron a otras partes del mundo. Entonces la manufactura cayó en picada total. Y también empezamos a ver que en los 90 y los 2000 empezaron a haber más y más productos tecnológicos. Entonces ya apareció el internet. Entonces las empresas ya no tienen que tener 1,000 empleados, sino pueden generar software con 50, entonces crean un retorno al capital mucho mayor sin tener tantos empleados. Entonces el porcentaje de compensación cayó en respecto al Producto Interno Bruto. Y mire cómo subió el retorno al capital después de los 2000, se ha mantenido más o menos en 10%, mientras que el porcentaje de compensación a los empleados cayó y se mantiene como en un 43%. Y mire que la brecha no ha cambiado, o sea, se mantiene en ese rango. Y ese es el gran problema. El gran problema es que las empresas están generando más dinero, pero están compartiendo menos, o no compartiendo, porque nadie comparte. Todo el mundo trabaja a voluntad, firman el contrato. Lo que está diciendo es que estructuralmente redujeron los costos. Entonces, el salario como porcentaje del Producto Interno Bruto ya decayó. ¿Y eso qué significa? Entonces significa que lo que está subiendo es el Producto Interno Bruto. Entonces, que son los bienes, los servicios, entre ellos incluido las casas, ha subido, pero los salarios no han subido de la misma proporción. O sea, porque la productividad sí quizá haya subido también, pero los salarios no se han mantenido con el nivel de la productividad. Entonces es un cambio estructural. ¿A quién hay que echarle la culpa? Creo que nadie, porque es parte de la economía. Si una empresa puede generar más dinero pagando menos salarios, pues lo va a hacer, y si encuentran mejores tecnologías, pues lo va a hacer. Entonces realmente el cambio aquí es difícil para nuevas generaciones, pero la única forma de salir de esta es, sí, hay que regular un poco, porque es mucha la regulación cuando se construye, pero a la vez es encontrar mecanismos que puedan ayudar a mejorar que las empresas puedan generar mismo retorno en capital, pero subiendo un poco los salarios. Entonces hay que ver cómo se maneja esto, pero en lo general esta es la gran brecha. No creo que se vaya a mejorar por más de que las tasas de interés bajen, por más de que se construya eficientemente. Hay un cambio estructural y va a ser más difícil. Entonces esa es la gran explicación. Entonces espero que les haya gustado y
por favor dejen sus comentarios o si no están de acuerdo con alguna de las observaciones o conceptos. Muchas gracias.